Hola amigos, bienvenidos de vuelta a Ryusei Comics. En esta oportunidad les traigo Ultimate Wolverine número 7, con guión de Chris Condon y arte de Alessandro Cappuccio. Espero que les guste. La historia comienza con Logan observando la máscara que llevó puesta durante todo este tiempo. Pero él ya no es el Winter Soldier. Ahora está en territorio amigo. Está en la base de la resistencia. En eso, siente que alguien se acerca. Cuando se asoma a ver por la baranda, ve que es Kitty, quien ha ido a buscarlo. Ella le pregunta qué está haciendo ahí, y le comenta que lo estaban buscando y pensaron que se había escapado. Pero Logan le aclara que no está huyendo, que solo está pensando. Kitty le pregunta en qué está pensando, y Logan le responde: ¿en quién soy? En lo que soy. Kitty le dice que no haga eso, que él es. Pero Logan la interrumpe y añade: un asesino. Eso es lo que soy. Me entrenaron y me soltaron, pero eso ya estaba dentro de mí. Kitty le responde: Logan, no puedo borrar todas las cosas que te hicieron hacer, pero necesitas entender que no eras tú quien lo hacía, eran ellos. Logan la interrumpe: niña, te agradezco el discurso motivacional, pero no importa lo que haga, o lo que piense, o de lo que intente convencerme. Sé que fueron mis manos las que lo hicieron. Kurt y Raven, ellos. Kurt y Raven se unieron a esta lucha porque creían en ella, interrumpe ahora Kitty. Sabían los riesgos. Tú no los obligaste a tomar esa decisión. No murieron por tus manos, Logan. Murieron por las manos de la República Euroasiática, sus opresores. Tus opresores. No lo olvides. Logan se aparta de ella y responde: sí, claro. Pero veo las miradas de todos ahí abajo cuando entro en una habitación. Tienen miedo. No me gusta, pero no los culpo. Luego saca sus garras y agrega: todavía tengo esto en mí y no van a irse a ningún lado. La siento. Soy consciente de que están ahí. Consciente de que el arma asesina está dentro de mí, que es parte de mí. Siempre. Todo eso me hace desear haberme quedado lejos, encerrado en algún pueblo perdido, haber sido olvidado, nunca haberme involucrado. Recuerdo fragmentos, momentos intensos. Vuelven a mí como recuerdos de una pesadilla. Me tiran del corazón, niña. Son pesados. Siento que cuelgan sobre mí. Kitty no sabe qué decir, pero intenta algo. Logan, Kurt y Raven no te olvidaron. Nosotros no te olvidamos. Te trajimos de vuelta porque eres uno de nosotros. Eres familia. ¿Recuerdas por qué te uniste a la oposición? Yo lo hago. Fue porque viste lo que le estaba pasando a otras personas, Logan. Personas como tú. Y querías ayudarlas. Esto es guerra, Logan. A veces se gana, a veces se pierde. A veces haces cosas que nunca pensaste que harías o podrías hacer. Pero las haces porque debes. Luchas. Y maldita sea, Logan. Nunca he conocido a un mejor luchador en mi vida. Te liberaste de la muerte misma, hombre. Eso no es poca cosa. Pero solo recuerda por qué hiciste esto. No por las cosas malas. No por lo que ellos hicieron. No por lo que te hicieron hacer. Tomaste la decisión de dejarlo todo, de venir aquí y luchar. Recuerda por qué. Es difícil a veces, lo sé. A veces la oscuridad se siente demasiado cerca de ganar. Pero por eso nos tenemos los unos a los otros. Todos somos recordatorios de los demás. Ahora baja de aquí. Mikhail y Abigail han convocado una reunión y es un asunto familiar. Y sí, esto también te incluye. Mientras tanto, alguien en otro lugar pregunta por el paradero de Logan. Esta es la doctora Prostovich, quien menciona con preocupación que ha estado evadiendo la situación durante demasiado tiempo, pero que ahora los líderes están haciendo bastantes preguntas. Le pregunta a Anna si tiene alguna novedad, pero ella le responde que no hay señales, que él está completamente fuera de la red. Es como si hubiera desaparecido de la faz de la Tierra.
La doctora Prostovich vuelve a preguntarse dónde está el Winter Soldier y Anna se ofrece a buscar una vez más, pero de repente lanza un grito, golpeando su cabeza contra el teclado. La doctora Prostovich se da la vuelta para ver qué ha pasado, pero en eso escucha una voz que le dice: «Cuando los líderes finalmente se enteren». «Bueno, doctora Prostovich, me corresponde a mí informar que los líderes, de hecho, ya se han enterrado». Y vemos que quien ha dicho esto es Omega Red. La doctora Prostovich intenta justificarse. «Líder Rosovich, le aseguro que esto no fue mi culpa, fue algo externo». Pero él solo le responde: «Guárdese sus súplicas». Y luego la atrapa con sus tentáculos, haciéndola caer al suelo, y la arrastra de vuelta hacia él. La lleva hasta donde está Illyana y le dice: «Aquí está Illyana. Mira lo que el gato nos trajo». Illyana responde: «Ah, gracias, Arkady. Tenemos una cita pendiente con la buena doctora, pero primero haremos una parada en Limbo». Y luego abre un portal interdimensional. La doctora Prostovich solo puede gritar mientras Omega Red comienza a arrastrarla otra vez. Volvemos a la base de la Resistencia. Kitty y Logan caminan juntos, mientras Logan comenta que le sorprende que esa base no haya sido atacada, sabiendo que Chernobyl es un blanco fácil. Kitty le responde que eso es porque no pueden verlos, ni siquiera saben que están ahí, gracias a The One, o sea, David Haller. David ha borrado esa ubicación de todas las bases de datos y ahora es solo un lugar vacío en sus satélites. Logan comenta que entiende cómo se siente eso, cuando en eso alguien le pasa la voz, diciendo: «Oye, renacuajo, es bueno ver que recuperaste tu cerebro. Lo poco que había ahí». Logan se sorprende al ver a quién le dijo eso. Es Victor Creed, Sabretooth. Así que cierra el puño y se le para enfrente. Victor continúa: «Parece que también recuperaste la actitud, ¿eh?» Logan le responde: «Tienes mucho valor, colega». «Confía en ti». «¿De qué demonios estás hablando?», le pregunta Victor, sorprendido. Kitty se interpone entre ellos para separarlos, diciéndole a Logan que todos están del mismo lado aquí. «Sí, a menos que no estés tan cuerdo como dicen», comenta Victor. Logan empuja a Kitty a un lado y continúa con su reclamo. «Te pedí un favor, Victor. Antes, un gran favor. Y no cumpliste tu parte del trato». «Oh, eso», comprende Victor. «Sí, tienes razón». Kitty vuelve a separarlos y les pregunta qué demonios está pasando. Victor se lo explica. «Ah, este tipo quería que lo matara. No lo hice. Ahora está enojado por eso. Te pedí que te encargaras de mí si alguna vez me atrapaban», responde Logan. «Sabemos lo que le hacen a las mentes de las personas. Lo hemos visto con Yuri, Yono, y la lista sigue». Como comentario, Yuri debe referirse a Yuriko Oyama, Lady Deathstrike en el universo 616, y Yono debe ser Jonathan Starsmore, Chamber. Así que ambos o están muertos o trabajan para Illyana y los demás. Victor le responde: «Sí, bueno, no es como si hubiera tenido oportunidad de hacer mucho hasta que apareciste en mi bar. Cuando lo hiciste, pensé que podía intentar salvarte. Así que si quieres, demándame por eso. Y según lo que recuerdo, salvarte fue exactamente lo que hice. Así que podrías intentar decir gracias». Pero cuando parece que las cosas se van calmando, Logan replica, lleno de ira: «Sé de lo que soy capaz. Me he desmayado y me he despertado en sangre que no era mía. Alguien juega con mi mente. Es el fin. Ahora tengo amigos muertos, Victor. Tengo sangre en mis manos, pero las tuyas tampoco están tan limpias, ¿me oyes? Podrías intentar decir gracias», insiste Victor, furioso también. Finalmente, Kitty interviene una vez más y los separa. «Ah,
Salvado por la Kitty. Nos vemos, renacuajo. Finaliza Víctor. Gracias por llegar hasta aquí. Si aprecias mi trabajo y deseas más contenido similar, regálame un like, suscríbete y activa la campanita. Gracias. En esta ocasión mandaré saludos a Leonardo Calderón 6402. Gracias por ser parte de esta gran familia de Diuse Comics. Mientras tanto, en Limbo, Illyana le dice a la doctora Prostovich, a quien vemos en lo alto de un risco: ha sido mala, doctora Prostovich, y lo malo debe ser castigado, ¿no cree? La doctora se pregunta dónde está, e Illyana se lo responde: oh, vamos, doctora Prostovich, ¿nunca ha oído rumores de Limbo? La doctora se sorprende porque no creía que fuera real, pero Illyana se lo confirma. Sí, es muy real. Por eso es mejor que no cometa errores ni pierda propiedad de la República, porque hay cosas hambrientas aquí, y estoy más que dispuesta a lanzarle sus huesos. Ahí vemos cómo los demonios se acercan a la doctora, mientras que ella le suplica a Illyana por su vida. Mientras los demonios se le echan encima, Illyana le responde: este es mi dominio, doctora Prostovich, mi verdadero reino. Sus demonios son mis sirvientes. Y por su fracaso, no crea que no están preparados para desgarrarle miembro por miembro. Grite, doctora. Sienta el dolor en sus articulaciones, el dolor en sus músculos. Sienta sus dedos desgarrar su ropa, rompiendo su piel. La doctora Prostovich, a quien vemos a punto de ser desmembrada por los demonios, suplica una última vez: deténlos, por favor. Yo tengo. Por favor, yo puedo hacerlo. Tengo una forma. Yo puedo. ¿Una forma de? Le pregunta Illyana, mientras desciende sobre ella, portando su espada. De destruirlos. Destruirlos a todos. Yo suplico por su perdón, líder Rasputin. Sí, doctora Prostovich, suplique, le responde Illyana. Suplique como el perro que es. Volvemos a la base de la resistencia. Logan, Víctor y Kitty están de vuelta y la reunión está por empezar. Mikhail, junto a Abigail Brandt, toma la palabra y se dirige a todos diciendo: si hay nuevos reclutas, permítanme presentarme. Soy Mikhail Rasputin y les doy la bienvenida a la oposición. Quienes han estado con nosotros desde antes notarán que Logan ha regresado. Logan fue un luchador importante para la oposición y creo que lo será de nuevo, si tenemos suerte. Dicho eso, entiendo que pueda haber algo de ansiedad, quizás algo de animosidad o miedo. Aunque aún quedan cicatrices de los experimentos, el programa Winter Soldier de la República ha sido sobrescrito por The One. No tienen razón para temer a Logan, no más. Estoy bastante educado en el tema. Yo también vengo del enemigo, fui su líder despiadado, así que sé que la confianza se gana. Me duele, sí, que ahora luche contra mis queridos hermanos en esta lucha, pero ellos están perdidos. Le juran lealtad a uno solo, el oscuro secreto de nuestro mundo. Pero la verdad despertó en mí. Mientras mi hermano y mi hermana torturaban a su propia gente con fines nefastos, supe que debía existir un contrapeso para luchar contra ellos. Había comenzado a coordinar en secreto la estrategia de la oposición con McCoy y Brandt, pero tomé el siguiente paso sin temor. Fingí mi propia muerte. Me teletransporté a un lugar seguro. Estaba hecho. Ya no recibía órdenes de un dictador oculto, moviendo los hilos. En cambio, ahora lucho por mi país, por mi gente. Lucho por la oposición. Pero muy a menudo se siente como si lucháramos contra una ola que destruye todos nuestros progresos. Por eso vamos a cambiar la estrategia, damas y caballeros. Escuchen, interviene Abigail Brandt. Es cierto, la República nos ha puesto a la defensiva. Han desplegado nuevas armas y hemos sufrido bajas graves y perdido 2 bases. Una cerca de Berlín Este, la otra en Smolensk.
Pero aún así, tenemos una ventaja. Hemos sacado su arma más poderosa del campo de batalla, su Winter Soldier, su soldado del invierno. Este es probablemente el mayor error de cálculo de la República, el depender de armas biológicas vivientes. Como sabemos, buscan convertir a los mutantes en armas. Por eso hemos elegido una misión ofensiva como nuestro siguiente paso, una que apunte a ese error de cálculo. Una prisión en Snake Island, la isla de las serpientes, en el Mar Negro, conocida como Stabilny. La doctora Alonia Prostovich tiene a sus secuaces allí experimentando con mutantes de todo el mundo, convirtiéndolos en abominaciones. Esta base no aparece en mapas ni bases de datos. Solo sabemos que existe porque The One obtuvo algunas coordenadas parciales al sondear el cerebro de Logan. La inteligencia local ayudó a confirmar su existencia y proporcionó estas fotos de prisioneros llegando al lugar. Los locales creen que la prisión es una instalación gubernamental benigna. «Repulsivo», comenta Beast, mientras se une a Mikhail y Brandt, diciéndole a ella: «No tu informe, por supuesto. ¿Puedo interrumpir?» Aprovechando lo que la señora Brandt acaba de decir, nuestra inteligencia indica que el ejército de la República ha aumentado su presencia alrededor de Stabilny. Esto, por supuesto, significa que utilizaremos un equipo altamente calificado para infiltrar la ubicación. He recopilado una lista de nombres de candidatos principales para la operación: Levo y Pride. Nombres en clave: Gambit y Sprite. Como comentario, Sprite no se refiere a la miembro de los Eternals del mismo nombre del universo 616, sino al nombre que usó Kitty entre 1981 y 1985, después de su primer nombre, Ariel, y antes del más conocido, Shadowcat. Gambit se emociona al escuchar que tanto él como su pareja serán parte de la misión. Beast continúa con la lista: Romanova y Shostakov. Nombres en clave: Widow y Guardian. Aparte de Natasha, Black Widow en el universo 616, a quien ya vimos antes, también tenemos a Alexei, el Red Guardian del universo 616. Hank continúa: Yo también me uniré, alias Beast. Y finalmente, si estás listo para el desafío, Logan. ¿Qué? ¿No me darán uno de esos elegantes nombres en clave? Beast le responde: Bueno, simplemente no he tenido la oportunidad de asignarte uno. Si tienes alguna idea. Mikhail, por ejemplo, se hace llamar Arcángel y... Lo sé, interrumpe Alexei. Puede ser Rosomaka, por el cabello y las garras. ¿Qué se supone que significa eso?, pregunta Logan, y Natasha se lo traduce. Significa Wolverine. Beast aprueba el nombre y le dice a Mikhail que el equipo de ataque está listo. Mikhail culmina la reunión con unas palabras de aliento. Muy bien, está decidido. Lo que hicimos antes fue un preludio, un simple vistazo de lo que nosotros, mutantes y humanos juntos, podemos desatar. No más juegos. Lo que viene a continuación es la victoria. Mientras tanto, en la República Eurasiática, Colossus espera a los demás, sentado en su trono. Uno de los oficiales que lo acompañan se impacienta por la demora y menciona algo, pero al ver el rostro de Piotr, inmediatamente se disculpa por su estupidez. En eso, un inmenso portal se abre frente a ellos, y de él salen Iliana y Arkady, y la doctora Prostovich. Jalándola de los cabellos, Iliana le dice a su hermano: La doctora Prostovich está arrepentida, hermano. Tan arrepentida que ha dejado escapar un pequeño secreto. ¿Por qué no nos lo cuenta, doctora? Cuéntenos todo sobre su pequeño plan. La doctora se dirige a Colossus y a duras penas le dice: Yo he descubierto una posibilidad, una forma de aprovechar el poder en el corazón del cerebelo. Necesito tiempo para probarlo, pero usarlo significaría la destrucción total de la oposición, de una vez por todas. Colossus le cree el cuento y la mira fijamente, mientras se coge la barbilla, y luego responde: Doctora Prostovich, ahora tiene mi atención.
y se nos cuenta que esta historia continuará. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció este número? Dímelo en los comentarios y mandaré saludos en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.